La próstata es la glándula anexa más grande del aparato genital masculino. Su tamaño y forma es comparado con el de una nuez. Pesa aproximadamente 20 gramos. Está ubicada en la pelvis distal a la vejiga, donde rodea al segmento prostático de la uretra. Contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre los espermatozoides contenidos en el semen. Tiene forma de cono redondeado invertido con una base que continúa por encima del cuello de la vejiga y vértice que se apoya por debajo del suelo pélvico. Está formado por 3 lóbulos, derecho, izquierdo y mediano. La cápsula prostática del tejido conjuntivo rodea externamente toda la glándula. Esta se divide por 3 zonas. Zona periférica. Constituye el 70% del tejido glandular de la próstata. En esta región se desarrollan cerca del 80% de las neoplasias malignas. La cápsula prostática rodea esta zona. Zona central. Constituye alrededor del 25% del tejido glandular. Constituye la mayor parte de la base de la próstata. Como solo representa el 5% del salgo del tejido glandular, envuelve la uretra prostática. En esta región aparece la hiperplasia benigna de la próstata. Zona peritoneal. Constituye menos del 1% del tejido glandular. Es una glándula lugobiliar de consistencia firme, rodeada por una cápsula fibrosa fina que contiene tejido conjuntivo y fibras musculares lisas, que envía al interior del órgano dividiendo a los lóbulos en lobulillos. El parénquima prostático está compuesto por un gran número de glándulas individuales que desembocan por conductos separados en la uretra prostática, con abundantes fibras musculares lisas importantes en la contracción del órgano durante la eyaculación. En la feta normal que lo compone glandular comprende del 20% del tejido total. La función principal de la próstata es producir líquido prostático y expulsarlo durante la eyaculación. El líquido nutre, protege al esperma durante el acto sexual, es denso, lechoso, de tipo alcaíno, además presenta enzimas proteicas y sustancias bactericidas que nos ayudan a disminuir el crecimiento bacteriano en el semen en el aparato reproductor femenino. Las células prostáticas se encargan de producir el antígeno prostático específico. Los testículos son órganos en donde se producen las células reproductoras masculinas o espermatozoides. Tienen otras misiones, como producir hormonas masculinas. Son 2 pequeños ovoides que cuentan en su interior con una gran cantidad de conductos, los cuales son tubos seminíferos. Está lleno de tubos. Esos tubos van desembocando al final en una serie de tubos cada vez menor, que van a parar en una zona que es como un gran recolector de espermatozoides que se denomina epididimo, que va juntándose y va terminando de juntarse en un único conducto, el cual se denomina conducto deferente. Estos túbulos están compuestos por un epitelio semífero rodeado por la túnica o la lámina propia en la que aparecen células mioides. El epitelio semífero es un epitelio estratificado formado por 2 poblaciones celulares básicas. Está conformado de células como todo en nuestro cuerpo humano. Esto que por división celular dan lugar a espermatozoides. Estos espermatozoides se van formando en el interior del testículo, que van saliendo por el epididimo y acaban saliendo por el conducto deferente. Un punto que hay que aclarar es que el testículo no es un almacén de espermatozoides, sino el lugar en el que se fabrican y pasan por el epididimo y se van almacenando en los conductos deferentes. Volviendo a lo que son las células, mencionaremos 2 células básicas, las de Sertoli y las espermatogoinas. Las células de Sertoli son cilíndricas, altas, apoyadas sobre la lámina basal, tienen una función de sostén, presentan prolongaciones apixiales y laterales externas que rodean las células de espermatogénesis, ocupan consigo así espacios entre ellas del núcleo, suele ser ovoideo y triangular. Células de espermatogénesis o espermatogonia se dividen y diferencian con regularidad en espermatozoides maduros. Se organizan en las capas mal definidas, pueden aparecer en distintos estados de su maduración. Células en los espacios intrinsecales son polinucleadas grandes y esfenoides. Tienen un núcleo de cromatina regular que contiene 1 o 2 núcleos claramente visibles. Células de los conductos intratesticulares. De células de los túbulos rectos. Al final de cada túbulo semífero hay una transición brusca que hace que los túbulos rectos en este segmento terminal o corto del túbulo semífero está tapizado por células de Sertoli o de sostén. Cerca de su terminación se estrechan y su revestimiento epitelial cambio de tejido conectivo con propiedades contractiles al simple cúbico. Red de Haller o red de Testis. Los rectos desembocan en esta serie compleja de conductos anastomosados dentro del tejido conjuntivo muy vascularizado del mediastino testicular. Estos conductos están revestidos por un epitelio simple, cúbico, cilíndrico por debajo. El testículo izquierdo normalmente está más descendido que el derecho. El tamaño promedio de los testículos de un hombre adulto es de 4 centímetros de largo, 3 centímetros de anchura y unos 2.5 de espesor. Los testículos se encuentran a una temperatura más baja que el resto de nuestro cuerpo, ya que están fuera de él, no están pegados como por ejemplo en los ovarios en la mujer. Esto se debe a que los testículos necesitan una temperatura un poco inferior que la cavidad abdominal podrían haber sentido. En la zona medial del testículo o mediastino nos encontramos con una estructura que se llama cuerpo ignore. En este cuerpo ignore
No es más que donde se determinan los túbulos semíferos del testículo y conectan mediante una estructura que se llama red de tesis con el epididimo a partir del cuerpo de Mori. El testículo origina una serie de tabiques que va a dividir testículo en distintos lóbulos. Cada uno de ellos tiene forma triangular y en su base en la zona periférica del testículo y con su vértice hacia la zona del hilio o mediastino testicular. Están cubiertos por capas. En primer lugar tenemos la capa que es la que está más íntimamente relacionada con el testículo, que recibe el nombre de túnica albugínea. Esta túnica albugínea sí es la capa resistente blanquecina, muy brillante, que es lo que le da la coloración típica al testículo. Por fuera está la túnica albugínea. Nos encontramos con la segunda capa. La túnica vaginal es una capa que deriva de la serosa del periterio y como tal serosa va a tener una capa parietal que esta va a ser más extensamente y una capa visceral que está entre las dos y va a existir un espacio virtual donde a veces se acumula el líquido para facilitar el movimiento del testículo con el escroto por fuera de la túnica vaginal. Tenemos una tercera capa que recibe el nombre de fascia espermática interna. Esta fascia espermática interna es la prolongación de la fascia transversal que imagina en el anillo linguinal profundo. Por fuera de esta capa va a existir un músculo que recibe el nombre de músculo cremastérico, quien va a estar encargado del movimiento reflejo del testículo y fundamentalmente cuando la temperatura exterior define el músculo cremastérico, se encarga del contraste para acelerar el testículo al abdomen, ya que podemos que la diferencia de temperatura entre el testículo y el abdomen es de 3 grados por fuera de este músculo cremastérico. Nos vamos a encontrar otra fascia, que es la que va a recibir el nombre de fascia espermática externa. Esta fascia espermática externa es la continuación de la fascia del músculo oblicuo externo. Por fuera de esta fascia, ya que nos encontraremos un músculo que está formado por fibras lisas que recibe el nombre de músculo dartos. Este músculo dartos no solamente forma alrededor de cada uno de los testículos una capa, sino que además es el responsable de producir las fibras del tabique entre los testículos. Por fuera del músculo dartos tenemos una capa que va a recibir el nombre de fascia superficial. Y por fuera de ella nos vamos a encontrar la última capa, que es la capa cutánea o la piel. La piel del testículo es una piel fina, extensible y más oscura que la piel del resto de nuestro cuerpo. En la zona del irio del testículo van a encontrar una serie de vasos sanguíneos y estos vasos se denominan arteria testicular y por otro lado una serie de venas que en conjunto tienen una forma plexosa y reciben el nombre del plexo palmiforme, que se encargan de llevar sangre desde el testículo hacia la circulación central. Para finalizar, me gustaría comentar que la vascularización linfática del testículo, en el caso de la invasión, que va a formar un plexo de fibras que se llama plexo testicular, que va a conectar con los ganglios renales y los ganglios espláticos, y el drenaje linfático del testículo va a drenar a los ganglios hiláticos lumbares. Para finalizar, solo me gustaría agradecer por la atención brindada.